Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 17. El ser integral, un superhombre, segunda parte. La sofronización es una técnica que tiene por objeto hacer aflorar al consciente vivencias pasadas, ya sean de la presente vida o de vidas anteriores, e incluso proyecciones al futuro. El proceso de sofronización es el siguiente. Se llega a un estado de relajación profunda, donde el consciente mantiene casi íntegramente su actividad y el subconsciente ha abierto la puerta de comunicación con él. El subconsciente empieza a enviar al consciente imágenes reales o simbólicas que están almacenadas en las partes más profundas de la mente, como la memoria temporal o la memoria perpetua. Esas imágenes simbolizan la causa del conflicto. El sofrólogo irá dirigiendo la excitación del subconsciente para evitar la dispersión. Cuando las imágenes llegan al consciente, éste las analiza y empieza a encontrarse, a partir de ese momento, las causas que provocan alteraciones en el comportamiento. Al ser consciente de la causa se puede modificar el efecto. Los conflictos no asimilados son los primeros en aparecer, incluso contra la voluntad del consciente, ya que el subconsciente, una de cuyas misiones es la de equilibrar la psique, va tomando preponderancia y enviando sus claves para que, al ser identificadas por el consciente, éste tome las medidas necesarias para solucionar el problema y poder vivir más felices una vez restablecido el equilibrio. Se podría llegar incluso a eliminar causas de futuras reencarnaciones. Durante la sofronización se dan diferentes fases, desde la total consciencia del entorno hasta la inmersión en el mundo del subconsciente. En sofronización profunda tiene lugar la fase paradójica, similar a la que se da durante la ensoñación. A pesar de que el cuerpo físico está en total relajación, el cerebro refleja una gran actividad debido al envío de imágenes que está haciendo el subconsciente. Hay personas que tienen una gran fuerza mental y por ende astral, pero solo en la capa 6 de la personalidad, de tal manera que pueden anular la capa 6 de otro individuo, influyendo en su mente. Si lo hace en el consciente se llama persuasión. Si lo hace en el subconsciente interfiriendo en el consciente y el inconsciente, programándolos a voluntad, estaríamos hablando de la hipnosis. Esta técnica, salvo que el fin sea positivo, puede crear karma. No obstante, en la sofronización no se interfiere al subconsciente, sino que se persuade al consciente para que le dé paso, cosa que sucede solo si el sujeto sofronizado lo permite. A medida que hemos ido familiarizándonos con esta técnica, hemos ido descubriendo sus múltiples ventajas. La posibilidad de reconstruir los hitos más importantes de nuestra vida, averiguando el origen de nuestros miedos o traumas, de revivir aquellas experiencias no asimiladas que habían causado un nudo, un problema en nuestra personalidad. También aparecen eventualmente imágenes gratificantes que nos dan referencias acerca de algún tipo de vivencias positivas. Siempre habíamos pensado que el hombre necesita información para manejar su vida, para controlar sus procesos, para dirigir sus pensamientos hacia objetivos concretos. Y nos dimos cuenta de que todo eso se podía conseguir mediante sencillas técnicas de introspección que estaban a nuestro alcance. Por otra parte, las experiencias de sofronización que hemos tenido, traspasando la frontera de la vida actual y adentrándonos en los recuerdos profundos de nuestra memoria perpetua, nos han sido de gran ayuda en nuestra confirmación y total certeza de que esta no es nuestra primera existencia.
Pudimos asomarnos a las ventanas de otras vidas, siempre con la intención de recabar información que nos permitiera descubrir un poco más la verdadera razón del por qué estábamos aquí y qué habíamos venido a hacer. No hemos descubierto todas las claves. No es posible dado nuestro nivel de evolución, pero sí nos dimos cuenta de cuáles eran las líneas maestras del programa que cada uno trajimos y que diseñamos antes de nacer. Todo lo que el hombre necesita para evolucionar puede buscarlo dentro de sí mismo. El sueño es un dispositivo que tiene el hombre y le permite, cuando sale de él, utilizar más correctamente su libre albedrío. El estado de somnolencia es la etapa anterior al sueño. El ritmo de las ondas cerebrales se hace más lento. Aparece la desincronización, mezclándose ráfagas de ondas rápidas en espiral. Por una parte se siente la laxitud física y por otra se dan continuos sobresaltos, exponente de las interferencias del subconsciente sobre el consciente. El consciente va perdiendo preponderancia, el inconsciente se va adueñando de la situación y el subconsciente empieza a abrir su puerta de comunicación con el consciente de forma paulatina. El estado de sueño ligero es la siguiente etapa. El ritmo cerebral sigue decreciendo. Está reflejado por ondas θ, que marcan un ritmo mucho más lento. Corresponde al descanso físico, en el que el inconsciente domina totalmente los procesos biológicos. En el estado de sueño profundo aparecen las ondas delta. Los ritmos cerebrales son mucho más lentos. El consciente está inhibido. El inconsciente mantiene las constantes vitales del organismo al mínimo y el subconsciente se ha abierto completamente. El sueño se produce porque las células tienen impreso un programa que las condiciona a reducir la actividad consciente de forma progresiva, a la vez que se activan los otros cuerpos mentales, inconsciente y subconsciente. La ensoñación se produce cuando del estado de sueño profundo, ritmos cerebrales muy lentos, se pasa a unos ritmos muy rápidos, similares a los que se dan en estado de alerta o vigilia. Se la llama fase paradójica, por la contradicción que representa, ya que a pesar de la gran actividad que refleja el cerebro, la persona está profundamente dormida. El sueño es una herramienta equilibrante, tanto a nivel físico, para recuperar la energía consumida durante el día, a nivel energético, el cuerpo astral se desplaza en muchos momentos del físico para recargar energía astral. La posición horizontal del cuerpo facilita la salida del astral. Y también a nivel mental, ya que recoge energía psíquica. Todo esto sucede cuando el sueño se produce durante la noche, pues durante el día la interferencia de las ondas electromagnéticas que emite el Sol interfiere en la salida del cuerpo astral, por lo que no se puede recargar de energía psíquica y astral. Únicamente se consigue recuperación a nivel físico. Es más aconsejable utilizar la relajación para recargarse durante el día. Cada noche, durante el sueño, tiene lugar una especie de enjuiciamiento sobre situaciones vividas ese día o quizás hace más tiempo. Situaciones que representan alguna disyuntiva para la persona. Intervienen en el juicio 4 elementos. El consciente como acusado, el subconsciente como fiscal, la consciencia como defensor y el espíritu como juez. El objetivo es que diariamente el consciente sea espectador de su propio juicio, para que se le aporten los datos que necesita para clarificar la situación que le preocupa. Los hechos se representan muy dramatizados, exagerados y deformados. La mayoría de las veces son imágenes simbólicas que ayudan a obtener una conclusión, para después actuar de acuerdo a ella.
Cuando se vive la situación en la realidad, uno se da cuenta de que no es tan dramática y puede vivirla de modo más fácil. El espíritu y la conciencia aportan símbolos comunes a todos los hombres. El inconsciente también aporta símbolos comunes, por la herencia de la memoria genética, desde los primeros hombres, y el subconsciente que se nutre de información suministrada a través de dos vías, la consciencia y el consciente. Es la aportación que realiza el consciente donde radica la diferencia entre los símbolos de una persona y los de otra, pues los aspectos raciales, culturales, económicos, religiosos, sociales, etc., condicionan el consciente de cada ser humano de forma diferente. Algunas personas intuitivas que tienen facilidad de comunicación consciente-subconsciente pueden traducir los símbolos de otras personas si conocen el modus vivendi en que se desenvuelven. El juicio genera una sentencia que queda grabada en el subconsciente, que entiende perfectamente los símbolos. Por eso, aunque al despertar no se recuerde conscientemente el sueño, la actuación de la persona se verá modificada de acuerdo a esa sentencia. La telepatía. La telepatía es la transmisión del pensamiento entre dos o más personas. El cerebro humano está capacitado para emitir y recibir mensajes en forma de pensamientos. Hay que tener en cuenta que el lenguaje telepático es conceptual. Por eso cada consciente expresará el contenido de acuerdo a sus peculiaridades. Sin embargo, el fondo no varía, solo la forma de expresarlo. Podríamos decir que el cerebro es como una emisora de radio, que puede emitir y recibir en tres frecuencias diferentes. El consciente, que funcionaría en onda media, el inconsciente en onda corta y el subconsciente en frecuencia modulada. Todos los seres humanos estamos emitiendo ondas cerebrales constantemente. Estas ondas tienen una longitud y una frecuencia determinadas, por lo que no se interfieren. Es como si tuvieran su propio canal, igual que sucede con las ondas de radio. La longitud de onda depende solo de la conformación o interconexión de los cuerpos mentales. A través del éter se desplazan las ondas mentales y mantienen con él una cierta afinidad, de la misma forma que un pez se desplaza por el agua o el gas a través del aire. Los pensamientos se mantienen concretos en el éter durante unos segundos. Después desaparecen como las ondas que se producen en la superficie de un lago al arrojar una piedra. Así pues, un pensamiento emitido puede ser captado por otra persona durante un pequeño intervalo de tiempo, dependiendo de la intensidad del pensamiento o de la potencia del receptor. Podrá ser captado incluso a grandes distancias, pues el éter lo invade todo. El pensamiento penetra por las fontanelas o centro de la bóveda craneana del receptor, excitando su glándula pineal, fuente de comunicación entre el consciente y el subconsciente. Normalmente el receptor no sabe que ha recibido un pensamiento ajeno a él y cree que ha sido formado por su propia mente. La capacidad del cerebro para sintonizar emisiones mentales está en función de la vibración de la glándula pineal. Si no vibra o vibra poco, las emisiones que capta son las cercanas o las de esa misma vibración. Los pensamientos negativos lo que provocan son recepción negativa y por tanto se refuerza la negatividad. Realmente las fuerzas negativas no son tales bajo un punto de vista cósmico, sino que están en un nivel muy bajo de evolución y solo pueden afectar a quienes reducen su tasa vibratoria por egoísmo o miedo. Si los pensamientos son positivos, se alcanza mayor vibración y se pueden sintonizar pensamientos más elevados. La intuición se produce cuando la vibración de la pineal encuentra un pensamiento de igual vibración
o incluso un acontecimiento que vaya a producirse y que esté en proceso mental previo de conformación. La telepatía fue un fenómeno que nos llamó la atención desde el principio. Nuestra comunicación con Akael y los demás maestros era telepática y quisimos entenderla y probarla entre nosotros. Los resultados al principio fueron escandalosamente malos. Sin embargo, hemos seguido haciendo algunas prácticas durante estos años. Envío de números, colores, figuras geométricas sencillas, etc. No para obtener capacidades paranormales, sino porque la práctica de la telepatía desarrolla las glándulas pineal y pituitaria, y eso favorece la comunicación entre nuestros cuerpos mentales. Hoy os hablaré de cómo se establece la comunicación con vosotros. Entre las personas que inicialmente formaban el grupo se eligieron aquellas que por su receptividad o longitud de onda natural tenían menos dificultades en captar nuestra onda. También se tuvo en cuenta un dato importante, que siempre hay que tener presente a la hora de seleccionar los receptores idóneos. Tienen que ser personas que no tengan planes o proyectos de dirección grupal, es decir, que tengan la menor cantidad de filtros posibles. Los filtros más importantes son aquellos que se crean al querer imponer ideas, modos o maneras de funcionamiento grupal. Los receptores deben ser, en general, personas que no piensen ni prevean que puede suceder un contacto y que además no suelen guardar en la memoria sucesos grupales anteriores que pudieran ser inconscientemente utilizados en su propio beneficio. Es decir, en resumen, son un poco inconscientes. Así pues, mi cerebro envía la onda junto con una carga energética que activa vuestras glándulas pineal y pituitaria. Pineal para recibir y pituitaria para emitir. La carga energética moviliza el sistema nervioso, que recibe de vuestro subconsciente la orden de mover el brazo coherentemente bien para escribir, psicografía, o bien para mover el vaso, vasografía, sin que fluya interferencia consciente. En caso que se produzca una interferencia consciente, se corta de inmediato la que yo envío. Por eso ahora, con la longitud de onda pulida, no puede haber interferencias, porque de haberlas inmediatamente yo las decantaría. Tened en cuenta que hace falta un emisor y un receptor. Si el emisor es poco potente, se necesitará un receptor potente, y viceversa. En el caso de la presente comunicación, yo soy el emisor potente y también el receptor potente. No obstante, para poder establecer la comunicación, tiene que haber armonía en ambas partes. Y en vuestro caso, como sois varios, debéis armonizaros, formando un tono adecuado para poder recibir. Entre todos formáis una secuencia de diferentes ondas, por lo que la mía debe coger la cresta más alta de la resultante armónica, es decir, de la media grupal. Fuimos conscientes, sin embargo, que aunque los hombres de la Tierra no seamos capaces de captar los pensamientos de los demás, sí captamos, aunque sea a nivel inconsciente, la energía que anima a esos pensamientos. Así, los pensamientos positivos y constructivos producirán acercamientos en los demás, mientras que los pensamientos negativos o de rechazo serán traducidos por las personas que nos rodean con un lógico alejamiento. Esa energía mental la ponemos en marcha con nuestra actitud y con nuestras decisiones continuamente. Debemos acostumbrarnos a pensar en positivo. La fuerza de nuestra mente es inimaginable. Podemos hacer todo aquello que nos propongamos siempre que vaya encaminado hacia el bien. La nueva era que se avecina nos habla de un hombre transparente, capaz de tener al descubierto sus procesos mentales para que los demás puedan verlos. Como parte del trabajo interno del grupo, hemos intentado acercarnos a ese ideal de la única manera que podemos, dejando que los demás compañeros nos conocieran, mostrándonos tal cual éramos, hablando de nuestros pensamientos y nuestros procesos, de lo que creíamos en lo más profundo de nuestro ser y de lo que rechazábamos. En definitiva, siendo sinceros.
No es posible si no se es sincero que los demás nos conozcan, que sepan cómo somos, cómo pensamos. Será el ejercicio práctico para cuando el hombre de la tierra tenga ya despierta totalmente su glándula pineal, que le comunicará mentalmente con sus semejantes. Entonces no cabrán las mentiras, los tapujos, estará todo claro, diáfano. El ejercicio del hombre de la tierra ahora debe ser sustituir con su palabra las deficiencias de su glándula pineal, para estar preparado en todos los planos a que en una nueva etapa se puedan conocer, con una simple mirada, sus más profundos pensamientos y sentimientos. El hombre que trascienda esa nueva etapa debe estar preparado a que no haya nada en él que no sea visible para el resto de sus semejantes. El camino es tortuoso y peligroso, con hoyos profundos y altas cimas. Pero ni las cimas más altas ni los más profundos hoyos pueden detener la marcha de aquel que ha puesto como combustible de su motor la sinceridad. Es algo demasiado potente para que nada lo detenga. Hay que saber conducir ese vehículo para no estrellarse con él. Pero el hombre que tenga sinceridad se recupera, avanza y no se detiene. Sirve de espejo a aquellos otros que aún no han comprendido que la verdadera unión entre los seres humanos se consigue con amor. Y al amor se llega a través de la sinceridad, de la apertura entre unos y otros. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias. El consciente mantiene casi íntegramente su actividad y el subconsciente ha abierto la puerta de comunicación con él. El subconsciente empieza a enviar al consciente imágenes reales o simbólicas que están almacenadas en las partes más profundas de la mente, como la memoria temporal o la memoria perpetua. Esas imágenes simbolizan la causa del conflicto. El sofrólogo irá dirigiendo la excitación del subconsciente para evitar la dispersión. Cuando las imágenes llegan al consciente, éste las analiza y empieza en... Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 17. El ser integral, un superhombre, segunda parte. La sofronización es una técnica que tiene por objeto hacer aflorar al consciente vivencias pasadas, ya sean de la presente vida o de vidas anteriores, e incluso proyecciones al futuro. El proceso de sofronización es el siguiente. Se llega a un estado de relajación profunda, donde el consciente que tienen una gran fuerza mental y por ende astral, pero solo en la capa 6 de la personalidad, de tal manera que pueden anular la capa 6 de otro individuo, influyendo en su mente. Si lo hacen el consciente se llama persuasión. Si lo hacen el subconsciente interfiriendo en el consciente y el inconsciente, programándolos a voluntad, estaríamos hablando de la hipnosis. Esta técnica, salvo que el fin sea positivo, puede crear karma. No obstante, en la sofronización no se interfiere al subconsciente, sino que se persuade al consciente para que le dé paso, cosa que sucede solo si el sujeto sofronizado lo permite. Encontrarse, a partir de ese momento, las causas que provocan alteraciones en el comportamiento. Al ser consciente de la causa se puede modificar el efecto. Los conflictos no asimilados son los primeros en aparecer, incluso contra la voluntad del consciente, ya que el subconsciente, una de cuyas misiones es la de equilibrar la psique,
va tomando preponderancia y enviando sus claves para que, al ser identificadas por el consciente, éste tome las medidas necesarias para solucionar el problema y poder vivir más felices una vez restablecido el equilibrio. Se podría llegar incluso a eliminar causas de futuras reencarnaciones. Durante la sofronización se dan diferentes fases, desde la total consciencia del entorno hasta la inmersión en el mundo del subconsciente. En sofronización profunda tiene lugar la fase paradójica, similar a la que se da durante la ensoñación. A pesar de que el cuerpo físico está en total relajación, el cerebro refleja una gran actividad debido al envío de imágenes que está haciendo el subconsciente. Hay personas